Good morning, good afternoon, everyone. Buenos días, buenas tardes a todos, muchachos. Hoy, nuestra asignación para hoy vamos a estar haciendo un review acerca de the house, o the parts of the house, las partes de la casa y el tema que vimos con ella. Así que, here we go. Vamos a ver. So, we were talking about different parts of the house. Estuvimos hablando acerca de muchas partes de la casa, and this is one. This is, say with me, living room. Living room es nuestra sala. Living room. Remember, living room. Then we have the dining room. So dining room es el comedor, como lo pueden ver ahí. Dining room. So creo que la mayoría tenemos un espacio de esto en nuestra casa. Bedroom. Bedroom es donde nosotros vivimos, el bedroom. And this is bathroom. Bathroom is where we go to take the shower. Donde vamos, nos bañamos, ¿verdad? Ese es el bathroom. Vamos a continuar. Estuvimos hablando acerca de closet. Algunas casas tienen closet, otras no, ¿verdad? También estuvimos hablando acerca de stairs. Stairs es cuando las casas tienen primer y segundo piso, first floor and second floor. So we used to have stairs. Cuando las casas tienen dos pisos. So we have the kitchen. Kitchen is where our moms cook. And ahí comemos, ¿verdad? También nos preparan nuestra comida. So hall, the hall es un pasillo, ¿verdad? So, algunas casas tienen este espacio que se llama hall. Y vamos a seguir. Vamos a ver cuál es la siguiente. Tenemos garage. Garage. Algunas casas tienen garage. So, o tenemos garaje, ¿verdad? Como se dice en español. Y algunas también tienen yard. Yard tiene que ver con el patio. Todo esto que está por acá, yard, tienen patio. Algunas casas también tienen a big yard and some others small. Algunos tienen patios grandes, otros muy pequeños. Y estuvimos hablando acerca de este tema. There is and there are. So, and I want you to pay attention and let's review the topic. Quiero que pongan atención y vamos a hacer un repasito de este tema. Y we were talking about, estuvimos diciendo que there is and there are es el verbo que se dice en español haber. O la forma de decir en inglés hay. Si yo quiero decir hay un cuarto, hay dos baños. Si queremos utilizar el verbo hay, que lo utilizamos para describir. Por ejemplo, aquí hay algo, acá no hay. Entonces utilizamos el verbo. Y esta frase, there is and there are. Y hay una forma que es singular. Por ejemplo, there is lo utilizamos para hablar en singular. And there are lo utilizamos para hablar en plural. Or plural form. Y también hay formas de decir hay o no hay. Y también para plural y singular. Y así lo decíamos, si ustedes recuerdan. There is es cuando está positivo, pero cuando no hay decimos there is not or there isn't. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de cosas singulares? Pero cuando hablábamos de plural decíamos there are en positivo, pero they are not or they aren't. Eso lo estuvimos hablando. Y si yo quiero decir hay una cocina, ¿se recuerdan? Siempre decíamos, cuando hablamos de positivo, también de negativo y de preguntas, vamos a hacer una positivo, también para plural y singular, decíamos there is a kitchen. Recuerden, there is, cuando hablamos de solo una cocina, there is a kitchen. ¿Y por qué le ponemos a, mister? Porque a significa una o uno. So, there is significa hay, one, o sería a, una, a kitchen. There is a kitchen. Y cuando yo lo quiero poner en plural, yo quiero decir hay dos cocinas, tendríamos que utilizar there are, porque es más de una. There are two, ustedes ya saben los números, two kitchens. Y le tengo que poner la S al final porque estoy hablando de dos cocinas. There is a kitchen, hay una cocina. There are two kitchens, hay dos cocinas. Y si lo quiero poner en negativo, si yo quiero decir no hay una cocina, se recuerdan, utilizábamos el is not or isn't. Entonces decíamos there is not a kitchen. There is not a kitchen. No hay una cocina. También puede ser there isn't a kitchen. ¿Y cómo podría ser acá también en plural? Sería there are not two kitchens. Miren, solo pongo there, pero como es negativo tengo que utilizar there are not two kitchens. ¿Qué estoy diciendo, mister? No hay dos cocinas. No hay dos cocinas. Aquí podemos decir. O podemos utilizar there aren't two kitchens. No hay dos cocinas. Es lo mismo, solo que es una contracción. It's a construction. Y si lo quiero hacer pregunta, yo les decía que lo único que tenemos que hacer es pasar el verbo is al principio. Así como está aquí. Y decimos ahora, is there a kitchen?
este is lo pasamos al principio, quedaría al principio de la oración y diríamos, is there a kitchen? ¿Hay una cocina? Y en lo mismo caso para acá, ¿verdad? Pasamos el are, que es el verbo to be, al principio y decimos, are there two kitchens? ¿Hay dos cocinas aquí? Y ese tema es el que estuvimos viendo con la parte de la casa. There is and there are. Y para responder decimos, is there a kitchen? ¿Hay una cocina? Yes, there is. Estuvimos hablando. O no, there isn't. Sí, sí hay. O no, no hay. Y para acá también decíamos, yes, there are. Porque hay más de una. Are there two kitchens? ¿Hay dos cocinas? Yes, there are. Sí, sí hay dos. Bueno, sí hay. And no, there aren't. And this is the topic we were talking about in the classroom. De este tema estuvimos hablando en el aula. Ahora vamos a seguir practicando. Vamos a ver. So, there is and there are. Recuerden, para singular utilizo there is y para plural utilizo there are. Si yo quiero decir hay una sala en mi casa, ¿cómo puedo decir hay una sala? Ya saben que hay significa there is o there are. Ahora, uno, ya saben cómo decirlo, que es a o en. Y sala también ya saben cómo decirlo. Vamos a decirlo en positivo, en negativo y en pregunta. Así que lo primero que tenemos que saber aquí es hay una sala. Si solo es una sala voy a utilizar there is. There is, muy bien. Entonces voy a poner there is. Recuerden que uno se dice a. There is a. ¿Y cómo se dice sala? Living room. There is a living room. For example, you can say in my house there is a living room. En mi casa hay una sala. Si yo quiero decir no hay una sala, ¿se recuerdan cómo se decía no hay? Poníamos, para ser singular decíamos is not o decíamos isn't. Si ustedes se recuerdan, lo que acabamos de ver. Entonces yo pongo there isn't, porque es singular. There isn't, no hay. There is a living room. No hay una sala. There isn't a living room. Ponemos is not or isn't. De cualquiera de las dos está bien. So, y si quiero hacer la pregunta, poníamos este is, lo poníamos al principio. Decíamos, is there a living room? ¿Hay una sala? Si yo les pregunto, is there a living room in your house? ¿Hay una sala en su casa? Bueno, ustedes me contesten. ¿Y saben cómo contestar? Yes, there is, or no, there isn't. Muy bien, ahora yo quiero decir, hay un garaje. Hay un garaje. ¿Cómo puedo decir hay un garaje? Entonces, en lo primero que nos fijamos es que solo dice un. Recuerden, si solo es uno, utilizamos there is, porque es para singular. Entonces, siempre vamos a tener positivo, negativo y pregunta. Vamos a ver, hay un garaje. There sería entonces, si solo es uno, there is. Very good job. There is uno, que se dice a. There is a garage. There is a garage. Muy bien. Ahora, yo quiero decir no hay un garaje. So yo digo, there, recuerden, isn't, porque es singular. There isn't, cuando queremos hablar negativo. There isn't a garage. There isn't a garage. No hay un garaje. Y si lo quiero hacer pregunta, recuerden, está muy, muy fácil. Ponemos el verbo is, lo ponemos al principio. Digo, is there a garage? Y ponemos the question mark at the end. Ponemos el signo interrogativo al final. Y en inglés, recuerden que solo tenemos un signo interrogativo al final. Ahora bien, se miran, está muy fácil. Ahora vamos a ver, hay dos dormitorios. Muy bien, ahora vamos a ver, hay dos, nos está diciendo. Si es dos, vamos a utilizar there are. There are. Entonces, siempre para positivo, negativo y pregunta. Entonces yo digo there are, porque son dos. Desde ahí me está diciendo que son dos. There are, ¿cómo se dice dos? Se dice two. There are two. There are two. ¿Y cómo se dice dormitorios? Bedrooms. There are two bedrooms. Ahora muy bien, si yo quiero decir no hay dos dormitorios, siempre utilizamos there are, recuerden porque estamos hablando de plural, there are, y para hablar de negativo en plural decíamos aren't or are not, que es lo mismo. Entonces yo digo there aren't, ahora no hay, y ponemos two, there are not, or they aren't two bedrooms. No hay dos dormitorios. ¿Y cómo puedo hacer la pregunta, mister? ¿Cómo lo hago, profe? Lo pongo el are, pongo aquí al principio. ¿Se recuerdan? Así como lo hacíamos con is, que lo poníamos al principio. Entonces yo pongo, are there two bedrooms? Are there two bedrooms? ¿Hay dos dormitorios?
So, and this was a review for you. Esto fue un repasito para ustedes, muchachos. Ahora, ¿cuál va a ser su tarea? So, I'm going to show you this house. Les quiero mostrar esta casa. And you need to write now. Quiero que escriban 5 oraciones en positivo, ¿verdad? Y 3 en negativo, de las que ustedes se encuentren por ahí. Por ejemplo, ¿qué podemos escribir? ¿Qué hay en esta casa que podamos decir que sí hay? There is a kitchen, there is a dining room, there is a living room, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué no hay en esta casa? Ustedes pueden ver que no hay. There isn't a yard, there isn't a garage, ¿verdad? Y así sucesivamente, y también hay otras por ahí que no hay. Así que esa va a ser su tarea, muchachos, y recuerden, cuídense mucho, repasen también el tema, bueno, y a hacer su tarea. Saludos.